Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca de diagnóstico prenatal orientado hacia el estudio del segundo trimestre. Dentro de las actividades de medicina materno-fetal nos dedicamos a lo que es el diagnóstico de prenatal de las anomalías congénitas. Dentro de las causas de estas anomalías, las más frecuentes son las cromosómicas, como el síndrome de Down, pero puede ser que el problema esté propiamente en un gen, que la mamá haya estado expuesta a alguna sustancia, algún medicamento, alguna enfermedad materna no detectada, no tratada o maltratada, múltiples factores que todo eso se junta más la edad de la paciente, más de 35 años, son causas poligénicas y causas desconocidas. La paciente tiene 20 años, no toma, no fuma, no hay ningún antecedente, no hay ningún factor de riesgo y el bebé nace con un problema. La importancia radica en que está descrito que toda mujer en edad reproductiva entre los 15 y los 45 años tiene un riesgo del 3 al 5% de que su bebé pueda nacer con alguna anomalía. Desde una anomalía menor, algo estético, algo funcional, hasta una anomalía mayor, un problema de su cerebro, de su corazón, que pudiera ser incompatible con la vida. Ese es el riesgo por el hecho de ser un ser humano. En México, las alteraciones cromosómicas son la segunda causa de muerte infantil y de discapacidad, y la Organización Mundial de la Salud también nos habla de este riesgo de anomalías congénitas descrito entre el 3 al 5% y como causa de muerte infantil en niños menores de 5 años a nivel mundial. Por lo tanto, pues esta serie de pruebas tienden a ser bastante relevantes y se les denomina diagnóstico prenatal, que son pruebas que se hacen in útero con el fin de detectar defectos congénitos. Hablando de lo que es síndrome de Down, detectamos riesgos. Por ultrasonido, no podemos decir que un bebé tiene síndrome de Down. Detectamos a los bebés que por sus características sugiere tener alto riesgo de tener esa condición y a esos bebés se les ofrece una prueba diagnóstica. Esa sí le va a decir, ¿tiene o no tiene el bebé el problema? La cuestión con esas pruebas es que son pruebas invasivas. Después de la semana 15 se denomina amniocentesis. Es una punción por el vientre materno guiado por ultrasonido con una aguja muy fina para extraer líquido amniótico y poder efectuar pruebas genéticas. En manos expertas, el riesgo de complicaciones asociado a este procedimiento está descrito en menos del 1%. Es un riesgo muy bajo, pero no deja de serlo. Por eso estas pruebas solamente se hacen si el bebé resultara con alto riesgo en las pruebas de detección. Y lo que buscamos son aneuploidías. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Somos seres humanos euploides. Aneuploide significa que tiene un cromosoma de más o un cromosoma de menos. La aneuploidía más frecuente es el síndrome de Down. 1 de cada 800 recién nacidos puede llegar a nacer un niño con síndrome de Down. Y después de los 35 años empieza a incrementar el riesgo de que pueda nacer un niño con síndrome de Down, como vemos aquí en esta tabla. Prevalencia de niños con síndrome de Down por grupos de edad de la madre en México. Después de los 35 años se empieza a incrementar sustancialmente el riesgo, pero tampoco es del 100%. Y en las mujeres entre los 15 y los 30 años, pues también hay riesgo, es decir, el riesgo en estas mujeres no es del 0%. Por lo tanto, todas las mujeres en edad reproductiva, por el hecho de estar embarazadas y ser un ser humano, están expuestas a un riesgo de que su bebé pudiera nacer con síndrome de Down. Se llama riesgo a priori y principalmente va en función de la edad de la paciente. Y estas pruebas deben de ser ofrecidas a todas las pacientes, que ellas sepan que existen y ellas decidir si desean o no efectuársela. En México y en Guerrero particularmente, pues también hay síndrome de Down, es una condición del ser humano. Y estos procesos del diagnóstico prenatal pues parten inicialmente de la población general, ofrecer la prueba a todas las pacientes y detectar a las que resulten con alto riesgo. De acuerdo a las características de los estudios que se le efectúen a la paciente, a esos bebés que resultaron con marcadores por ultrasonido o en sangre materna con alto riesgo, se les ofrece un asesoramiento a la pareja o a la madre y se les ofrece la prueba diagnóstica para confirmar o para descartar esa sospecha. Y existen tamizajes o estudios de detección prenatal para anomalías estructurales o malformaciones, para el riesgo de preeclampsia, que es la presión alta en el embarazo, más proteínas en la orina, el riesgo de parto prematuro y el tamizaje de las aneuploidías o de las alteraciones cromosómicas. A todo esto se le denomina tamiz genético prenatal. Existen marcadores por ultrasonido y marcadores en sangre materna. Hablando de lo que es segundo trimestre, existen 4 sustancias que se les denomina cuádruple marcador sérico, la cual entre otros sus objetivos es la detección para riesgo de síndrome de Down, pero también para riesgo de defectos de tubo neural. Pero vean, su tasa de detección para búsqueda de riesgo de síndrome de Down es de un 75-80%, es decir, es la prueba de segunda elección
búsqueda de riesgo de síndrome de Down. La primera elección es el estudio del primer trimestre, porque su tasa de detección es de arriba del 90%. Sin embargo, si por alguna situación la paciente no alcanzó a llegar al estudio de los primeros 3 meses, el 11-14, pues se le puede ofrecer esta prueba, que es el cuádruple marcador. Cuando por alguna situación la paciente tampoco alcanzó a llegar a esas semanas, eso debe ser antes de la semana 18, algunos laboratorios antes de la semana 19, pero si ya llegó más tardíamente la paciente, bueno, se hace un sonograma genético en el cual tú puedes buscar marcadores ultrasonográficos que sugieran riesgo para síndrome de Down. Esos marcadores se les denomina marcadores suaves o marcadores blandos, como la arteria subclavia derecha aberrante, la ventriculomegalia en el cerebro, este es en el corazón, la dilatación de las pelvis, de los riñones, la ausencia del hueso de la nariz, el intestino del bebé que esté muy blanco, un intestino hiperecogénico, una manchita blanca en el corazón, su foco hiperecogénico intracardíaco. Estos marcadores se les denomina marcadores blandos o marcadores suaves porque su tasa de detección ya no es tan buena comparada con los marcadores de los primeros 3 meses. Sin embargo, a mayor cantidad de marcadores que uno le vaya encontrando al bebé, pues va aumentando el riesgo, la probabilidad de que el niño pudiera tener síndrome de Down. Y en el estudio estructural, pues revisamos al bebé por segmentos, con cortes básicos del cerebro, cortes básicos de la cara. Existen medidas estandarizadas que cuando el bebé se sale de cierta medida, pues debes de derivarlo con el especialista. En el caso para cerebro, cuando detectas alguna alteración en los cortes básicos, debe de ser referido para efectuar un estudio que se llama neurosonografía fetal avanzada. Para el caso del corazón también existen el tamizaje básico que poco a poco se ha ido ampliando para poder mejorar nuestra tasa de detección de cardiopatías congénitas. Recordemos que las cardiopatías congénitas es de las anomalias congénitas más frecuentes, incluso del síndrome de Down. Por lo tanto, es importante tener un adecuado entrenamiento. Los médicos que efectuamos estos tamizajes, al final de cuentas son detecciones, buscamos patrones de normalidad. En ocasiones cuando la anomalía es muy gruesa tú puedes diagnosticarla, pero lo ideal es en cuanto se detectan referir a un experto, en este caso un cardiólogo pediatra o un materno fetal con un entrenamiento en cardiología fetal, para confirmar, para descartar la sospecha diagnóstica. Continuamos la exploración por segmentos a nivel abdominal, la inserción del cordón umbilical, dijimos que los riñones no estén dilatados, que tenga su vejiga con 2 arterias, la presencia de la columna vertebral, que no haya desviaciones, tumoraciones o soluciones de continuidad, del sexo del bebé y algunos vasos como las arterias renales. Revisamos las extremidades del bebé, que tenga sus 2 brazos, que tenga sus 2 piernas, sus manos, sus pies, que tenga movimientos de flexión y extensión, que no tengan posiciones anormales durante el estudio y evidentemente pues que haya movimiento del bebé. El tamizaje para riesgo de parto prematuro, que es midiendo el cuello uterino por vía vaginal. Cuando este cuello mide menos de 25 milímetros te predice alto riesgo para desarrollar parto prematuro y le da oportunidad al médico de hacer alguna intervención. Revisamos la posición de la placenta, que no haya presencia de hematomas. En mujeres que han sido sometidas a varias intervenciones quirúrgicas en su útero, descartar algo que se llama espectro de ecretismo placentario, cuando hay una adherencia anormal de la placenta a la pared del útero. Eso es una condición de muy alto riesgo, pues existen marcadores por ultrasonido que te pueden ayudar a detectarlas o a sospecharlas. La medición del Doppler de las arterias uterinas para predicción de riesgo de preeclampsia. La preeclampsia es la presión alta en el embarazo, más proteínas en la orina, es un síndrome heterogéneo que le da a la mujer embarazada, y que dentro de las causas, en las hipótesis que se genera la preeclampsia, hablan de una isquemia placentaria, es decir, le cuesta trabajo llegar la sangre a la placenta y en el suero de la sangre de la madre se liberan ciertos factores que más adelante generan una condición que se llama preeclampsia. Hay preeclampsia temprana que se presenta antes de las 34 semanas de gestación, que es de comportamiento muy agresivo, de mucha morbilidad para la madre y altas tasas de mortalidad para el bebé, pues porque es un bebé prematuro y todas sus complicaciones. Por lo tanto, es importante hacer este tamizaje para riesgo de preeclampsia midiendo la pulsatilidad de las arterias uterinas. Cuando las arterias están muy pulsátiles, indirectamente indica que le cuesta más trabajo llegar la sangre al útero y a la placenta, y por lo tanto aumenta el riesgo de que pudiera desarrollar esa complicación, más algunos antecedentes que se le preguntan a la paciente y características muy personales, el peso, la talla, la historia familiar incluso. Y ya con todo eso lo que hacemos es una especie de lista de chequeo, ver qué es normal, anormal, sin que se nos pasar por alto alguna de las alteraciones o algunas de las estructuras que hacemos la evaluación por segmentos. El resultado es que acompañando a la mujer embarazada en esa carrera de los 9 meses,
llevarla a la meta y llevarla a un puerto seguro. Entendemos que en no todas las anomalías, algunas son de condiciones letales, es decir, son incompatibles con la vida. En algunas otras existen ya terapias in utero en la cual vale la pena hacer una detección muy temprana y poderle ofrecer algo al feto, mejorar el pronóstico en algunas situaciones o programar el nacimiento de ese bebé en un hospital que cuente con todos los recursos de infraestructura y el equipo multidisciplinario, pues con el fin de poder mejorar el pronóstico a ese bebé. Por su atención, muchas gracias.